Es una historia muy conocida, es una historia muy predicada. Nosotros venimos hablando acerca de la visión, pero empezamos el miércoles a hablar acerca de la misión, porque ya entendimos que la visión es aquello que Dios nos revela y nos muestra el diseño perfecto para nuestras vidas. Pero sin misión no hay visión. Entonces, estamos estudiando ahora lo que es la misión, que es el desarrollo de la visión que Dios te ha entregado. Y vamos a hablar de Jonás. El significado hebreo del nombre de Jonás es paloma. ¿Sabía usted eso? Jonás significa paloma. Dios usó una paloma mensajera cuando hubo el arca de Noé, que hubo ese diluvio. Él envió una paloma y él por eso le llamaba Jonás, porque él era su mensajero, él era un profeta de Dios. Pero las palomas tienen una cualidad de que ellas no vuelan muy alto como las águilas, pero ellas hacen nido donde quieren. ¿Sabía usted eso? Mientras ellas lo hacen en un techo, ellas van y lo hacen por allá, y ellas buscan hacer su nido donde pueda poner sus polluelos, mientras que el águila no. El águila busca el peñasco y los lugares altos para colocar su nido. Jonás, Dios le encargó una misión a Jonás de que tenía que ir a un pueblo que era pagano, un pueblo que era rebelde, un pueblo que habitaba en la inmundicia, de tal manera que había subido todo ese pecado delante de la presencia del Señor. Y entonces el Señor dice: me es necesario enviar a mi profeta, enviar a mi mensajero, para que vaya y hable un mensaje de bendición, de arrepentimiento, y ellos se conviertan de sus malos caminos. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás no obedeció la voz de Dios. Jonás, ¿qué dijo? ¿Y yo por qué tengo que ir donde los rebeldes? Que se pierdan, bien merecidos se los tienen. ¿Por qué? Porque Nínive era un pueblo que siempre había estado en lucha contra Israel. ¿Sabe usted eso? Ellos siempre se levantaban en contra de Israel y le hacían guerra a Israel. Pero ¿por qué también Dios estaba permitiendo que la salvación llegara a Nínive? Porque andaba mal Israel. Y entonces Dios quería darle una lección tanto a Jonás como al pueblo de Israel, para que se arrepintieran los paganos, los que supuestamente eran los más pecadores, se arrepintieran de su mal camino y se convirtieran, y los israelitas, el pueblo elegido, pudieran ver que andaban mal y que Dios tenía misericordia de todos. Y que a pesar de que eran sus escogidos, no podían hacer como ellos querían. Y entonces vemos a Jonás, dice la palabra del Señor, que Dios le dice que vaya a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Él inmediatamente se fue al puerto, pero no para obedecer, porque Tope era un puerto, y no fue para obedecer a Dios, sino que dice que tomó una nave, la que fuera más lejos. Por eso dice Tarse. Tarse significa lugar lejano. En ese tiempo no había sido descubierta las Américas. En ese tiempo estaba solamente el antiguo continente. Y era el lugar más lejos que quedaba desde allá, desde esa parte. Era, por decir, las costas españolas. Allá quedaba Tarsis. Y entonces resulta de que él dice: para allá, el lugar más lejos de la presencia de Dios, para allá me voy a ir. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de que Dios nos ha encomendado algo, que tenemos que hacerlo, y nuestra rebeldía, nuestra desobediencia hace que en lugar de coger por el camino que Dios tiene para nuestras vidas, cogemos en el sentido contrario? Y la desobediencia trae consecuencias. Y no solamente consecuencias para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando la persona va en sentido contrario de donde Dios la ha mandado? Jonás se sube a ese barco y lo primero que se levanta, ¿qué es? El mar, una tormenta. Y entonces vemos cristianos hoy en día luchando de tormenta en tormenta, de prueba en prueba, reprendiendo al diablo, diciéndole al enemigo: te vas de mi vida, mira esta prueba, mira esta dificultad. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué es? Porque a veces estamos como Jonás,
Ya sabemos que tenemos un llamado, sabemos que tenemos dones, sabemos que el Señor quiere usarnos en diferentes áreas, no solamente en la iglesia, sino también en tu vida secular. Dios quiere usar tu boca para predicarle al pecador. Dios quiere usar tu vida para que otros lleguen a sus pies y que vayan al arrepentimiento. Pero estamos al igual que Jonás, rebeldizados y vamos en sentido contrario de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y siempre que nosotros como hijos de Dios, con un llamado, con un ministerio, con dones, con un conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, vamos en el sentido contrario, se va a levantar tormenta en nuestras vidas. ¿Sabías tú eso? Y ahí no vale echar diablo fuera, porque ahí no se está luchando con un demonio, ahí se está luchando es con uno mismo, porque tenemos que renunciar a la rebeldía, tenemos que renunciar a la desobediencia. El Señor castiga la desobediencia. ¿Sabía usted eso? El Señor le da rabia a la desobediencia. Vemos ahí que la palabra lo dice, que el Señor se levantó y dijo, ¿cómo así que lo mandé a hacer esto y no lo está haciendo? Y se levanta esa gran tormenta en la vida de Jonás, esa gran prueba. Y sabe que no solamente pasa eso, que se levante la tormenta, sino que cuando llega, empieza la tormenta, ya que los iba a hundir. ¿Y Jonás qué hizo? Jonás dice que él descendió a lo profundo del barco y se acostó a dormir. Bueno, se echó a dormir o se acostó a dormir. Usted sabe que la desobediencia a Dios entra en depresión la iglesia. ¿Sabe que la desobediencia al Señor trae depresión a la vida? Lo que me dice allí que Jonás estaba echado durmiendo era porque había entrado en depresión por la desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios y vamos en contra del llamado, de la misión que Dios tiene con nosotros, queramos o no queramos, nos va a caer depresión. ¿Sabe por qué? Porque no estamos caminando por el camino de la bendición, nos hemos desviado del camino, vamos en contravía del camino de la bendición, y por donde vamos a meter la cabeza nos va a ir absolutamente mal, y eso va a traer depresión. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, vamos a ver hasta dónde va a poder resistir. Yo ya le dije qué tenía que hacer, vamos a ver hasta dónde va a llegar. Y aparece el copero y le dice, ve dormilón, ¿y vos qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te levantás a orar? ¿Cuántas veces siendo cristianos el inconverso viene y le dice, ¿y usted por qué está así? ¿Y usted no es cristiana? ¿Y usted no es cristiano? ¿Y por qué no ora si está en esa necesidad? Si está pasando esa prueba, pues ore. Usted no es cristiano. Eso le estaba diciendo el jefe de la nave al otro, vea, párese de allí, nosotros estamos clamando a los dioses de nosotros con D pequeña, y usted párese a ver también qué va a hacer. Y le dice, ¿o usted quién es? Le pregunta, ¿y usted quién es? ¿Y qué contesta el falso de Jonás? Dice, yo soy hebreo y temo a Dios. ¿Era verdad? Él era hebreo, pero no tenía temor de Dios. Él no tenía temor de Dios, porque si él hubiera tenido temor de Dios, él hubiera hecho lo que Dios le mandó a hacer. Al día de hoy, la gente le pregunta, no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y yo tengo temor de Dios. Tener temor de Dios no es abrir la boca y decirle a todo el mundo, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy líder, yo soy esto, yo soy ministro de alabanza, yo soy por aquí, yo soy por allá. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener buenas actitudes, ser cristiano es dar testimonio, ser cristiano es dar los frutos del Espíritu Santo, ser cristiano es ser cartas leídas, que todo el mundo cuando te vea pueda decir, esa persona tiene un espíritu diferente, un espíritu superior, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso ya no decimos vulgaridades, por eso no agredimos a los demás, por eso damos amor, por eso tenemos misericordia del perdido, por eso vamos a los que están perdidos, a predicarles. Por eso no nos levantamos a querer convertir a la gente a nuestras fuerzas. ¿Sabe eso? Jamás, cada vez que te levantes a convertir a alguien al Señor en tu fuerza, lo vas a perder, porque no estás dando testimonio de Dios, estás dando testimonio del mismo infierno. ¿Sabes por qué? Porque Dios no golpea, porque Dios no insulta, porque Dios no maldice. Dios es diferente. Dios es un Dios de misericordia. Estaba Nínive, un pueblo pecador,
Pero ¿qué había en el corazón de Jonás? En el corazón de Jonás había odio, había resentimiento, en el corazón de Jonás había rebeldía, en el corazón de Jonás había desobediencia. ¿Cuántas veces la iglesia está de la misma manera? Por eso no alcanzamos al inconverso. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros nos podamos verdaderamente volver las manos, la boca, los pies de nuestro Señor. Amén. La rebeldía de Jonás era tan grande en contra del Señor que él se montó en ese barco y dijo: me voy para donde yo quiero, yo no voy a hacer lo que Dios diga, ni lo que el pastor diga, ni lo que mi mujer me diga, ni lo que mi marido me diga, yo no le obedezco a nadie, yo soy así y así me quedé, y a mí no me manda absolutamente nadie. ¿No han oído gente así? Resulta que la rebeldía era tan grande de él que se montó en el barco, se levantaron las olas, esa gente se asustó y dijo: aquí pasa algo, aquí hay un bulto de sal en medio de nosotros. Porque veníamos bien y mire, ¿ahora qué pasó? Teníamos la suerte linda y ahora se dañó, porque como eran inconversos y ellos estaban rogándole a sus dioses. Digo, íbamos bien, todo iba bien y ahora vea, nos tocó que botar ya las maletas, nos tocó que botar los enseres del barco. Hemos perdido muchas cosas. ¿Y por qué será? Porque había un cristiano que no quería obedecer a Dios. Y todo aquel que mete la mano para ayudar a un cristiano que no quiere obedecer a Dios lleva el bulto. ¿Sabe usted eso? Llevan el bulto. ¿Por qué? Porque los cristianos que tenemos misión de Dios, llamados de Dios, la presencia de Dios, tenemos que alinearnos con Dios en obediencia al Señor. Y entonces se echaron suerte, dice la palabra del Señor, y entonces dijeron: bueno, ¿cuál va a ser? Resulta que ¿cuál va a ser aquí? Y encontraron que era Jonás. Y entonces estaba tan enojado Jonás y tan lleno de amargura por desobedecer a Dios y por su rebeldía, estaba tan lleno de amargura que dijo: sí, soy yo. Es porque Dios me dijo esto y no lo quiero hacer. Mejor écheme al mar, que prefiero morirme antes que obedecer a Dios. Prefiero que se acabe mi hogar antes de doblar la cabeza. Prefiero perder una amistad antes de pedirle perdón. Prefiero perder el ministerio antes de bajar la cabeza. Soberbia, altivez. Y resulta de que entonces está allí Jonás y dicen los otros eran más temerosos y dicen: ay, y este está diciendo que lo tiremos, que lo matemos allá, porque tirarlo al mar era matarlo. Señor, no nos hagas responsable de la sangre de este hombre. Y dice que cayó el temor antes sobre los inconversos, se arrepintieron y lanzaron al otro al mar. Porque él creyó en su sabiduría, en su propio pensamiento. Él creyó, dijo: ya listo, todo resuelto, me muero y se acabó. Me tiran al mar, me muero, me come un tiburón o ahí me ahogo y se acabó el problema. Le gané a Dios. Jamás le vamos a ganar al Señor. Lo tiraron al mar efectivamente. ¿Y qué pasó? El Señor preparó una ballena para que se lo tragara. Ahí sí, como dice popularmente, le salió el tiro. Ay, lo sabe. Le salió mal el plancito de él. Todo lo que planeemos en nuestras fuerzas, todo lo que planeemos en nuestra sabiduría, que vaya en contra de la voluntad de Dios, de lo que no nos ha mandado a hacer, no nos va a salir bien, iglesia. No va a pasar lo mismo de Jonás. Por eso tenemos que sujetarnos al Señor. Por eso tenemos que rendir delante de la presencia del Señor toda soberbia, toda altivez, todo enojo, toda rebeldía, y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Yo me rindo, Señor. No es fácil, pero yo me rindo, Señor. ¿Qué quieren? Más tiempo de oración, lo voy a hacer. ¿Qué quieren? Más estudio de la palabra, lo voy a hacer. ¿Qué quieres, Señor? Que deje toda esta mala actitud que tengo y que verdaderamente muestre tu gloria, lo voy a hacer. Nos toca morir, pero no morir como Jonás en el mar, morir a nosotros mismos, morir y decirle y reconocer delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, soy una persona iracunda, necesito que tomes el control de mi vida. Señor, soy una persona que no me agrada las cosas tuyas, me da pereza, me da sueño, pero necesito que me avives para yo poder permanecer en ti. Pero es reconocer, cosa que no hizo Jonás. Jonás dijo: no, ahorita ya me tiran al mar y listo, con esto se acabó todo. No se acabó. Cuando ya estaba en el vientre de la ballena, que fue peor
porque en la tormenta él estaba dormido. Pero en la ballena no se pudo quedar dormido. En la ballena las algas lo estaban ahorcando, estaba sintiendo una cosa, una ansiedad, estaba sintiendo una aflicción que le tocó, en el capítulo 2 de Jonás dice, le tocó clamar a Dios, le tocó rendirse ante Dios, le tocó decirle, Señor, ayúdame que me muero, Señor, sálvame que siento que las tinieblas me tragan vivo, Señor, ayúdame. ¿Por qué, iglesia, tener que esperar estar en una situación de esas para rendirnos delante de la presencia de Dios? ¿Por qué tener que esperar que sentirnos que nos está tragando vivo las tinieblas para nosotros decirle, Señor, heme aquí? Ahora entiendo, Señor. Y con toda la misericordia de Dios es tan grande que la ballena lo escupió. Y no lo escupió en el mar, lo escupió en tierra. Y le dice, ahorita si se para, se levanta y va a hacer lo que yo le dije. Vuelve a empezar desde el principio. ¿Por qué? Porque yo le dije a usted que fuera y usted no quiso por rebelde. Ahorita vuelva y sacúdase, límpiese y arranque a hacer lo que le dije. Y va, después de que le pasa la tormenta, que lo echan al mar, que lo traga el pez, empieza a caminar y dice que va. Dice, pues voy a ir, pero yo sé que Dios, ahora esa gente se arrepiente y empieza renegando, pero va. Y predica la palabra y se arrepintieron y proclamaron ayuno a los pecadores, y Dios lo usa para que toda una nación se convierta y para que clame asamblea de ayuno. Hasta el rey de Nínive alcanza a oír el mensaje y dice, no, es verdad, nosotros estamos haciendo mal, tenemos que cambiar, nosotros tenemos que buscar al Dios de este. Y este, con la amargura que tenía en su corazón, en lugar de decir gracias, Señor, porque me usaste, gracias, Señor, porque el pecador se arrepintió, no, se fue y se sentó por allá. Y en la misericordia del Señor, el Señor le hace crecer una calabacera para que le dé sombra. El Señor le manda bendición, porque dice, bueno, ahora obedeciste, ahorita te voy a mandar sombra, ahorita te voy a mandar mi bendición. Y resulta de que, váyase conmigo al capítulo 4 de Jonás. Capítulo 4, versículo 4. Cuando estaba debajo de la calabacera, a pesar de que había recibido esa bendición, seguía renegándole a Dios, que porque ese pueblo y estaba bien enojado. ¿Y qué le dice el Señor? Y Jehová le dijo, tú haces bien en enojarte tanto. Hoy nos dice el Señor, ustedes y nosotros hacemos bien en enojarnos tanto. Estás haciendo bien en mantener tu alma amargada, herida, enojada. Estás haciendo bien en pelearte con todo el mundo. Estás haciendo bien en permanecer con un cáncer, porque el enojo y la ira trae un cáncer espiritual que por más, dice, mire, el enojo y la ira es así. Tú vienes, te llenas del Señor, levanta las manos, la presencia del Señor. Pero si no rindes, tu rebeldía, tu soberbia y tu desobediencia sale. Y el enemigo te pone zancadilla apenas sale de la iglesia. Prácate que cayó, empiezas a renegar. Empiezas a maldecir, empiezas a pelear, empiezas a contender. Y allí pierdes todo lo que recibiste en la iglesia. Pero es que y entonces, así como Jonás, que empezó a justificarse allí, entonces empiezas a decir, pero es que yo no sé qué pasa, yo voy a la iglesia y mire, es cuando más peleas salen en la casa. Yo voy a la iglesia y es cuando más se me levanta el enemigo. ¿Será problema de la iglesia o será problema de Dios? ¿O será problema de nosotros mismos, que no hemos renunciado a ese enojo que hay en nuestro corazón? Vemos al Señor diciéndole allí, ¿cuál es tu enojo? ¿Por qué permites el enojo dentro de tu corazón? El enojo dentro de tu corazón te amarga. El enojo dentro de tu corazón hace que pierdas relaciones. El enojo que mantienes en tu corazón hace que mantengas dividido. Y Dios no te ha llamado, porque el Espíritu del Señor es unidad. El Espíritu del Señor es paz. El Espíritu del Señor es gozo. El Espíritu del Señor trae fe. El Espíritu del Señor trae bondad, trae mansedumbre. El Espíritu del Señor no trae contienda, no trae división, no trae rencilla. Eso no lo trae el Espíritu del Señor. Y si nosotros estamos caminando y actuando en esa manera, peleando,
Si estamos en todo el tiempo en esa manera, nos tenemos que revisar. Y le tenemos que decir, mira Señor, heme aquí. Necesito que me examines, necesito que me arranques todo enojo, toda ira, porque yo no puedo seguir siendo igual, porque yo verdaderamente quiero ver